Muy buenas noches, amigas, amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz y esta es la transmisión número 16 del contenido Ciberterritorio Informativo. Hoy, 4 de diciembre de 2018. Son las 10 de la noche y estamos iniciando la transmisión. Esperamos que pronto se estén incorporando como de costumbre. Y bueno, vamos a recordar pues los acontecimientos que se han venido presentando en los últimos días. Ya tenemos nuevo gobierno en nuestro país. El 1 de diciembre, como ustedes saben, tomó posesión del cargo más importante del país como presidente de la República, finalmente Andrés Manuel López Obrador. Y esto pues ha sido un acontecimiento histórico que le ha dado la vuelta al mundo. Veía yo hoy una nota en el periódico, el reporte Índigo, el periódico digital, que la transmisión de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador se equiparó al nivel de audiencia que tuvo la pasada final de fútbol, de la Copa Mundial de Fútbol, el partido de la final, llegando a un aproximado de 12 millones de espectadores. Así de fuerte fue el acontecimiento, la atención que despertó, la expectativa que se generó en torno pues a esta llegada que propios y extraños al poder de Andrés Manuel en el país han calificado de todo un acontecimiento, una halo de esperanza, de reacomodo de fuerzas, tanto en el continente, en la región de Latinoamérica, en el continente americano en su conjunto y desde luego a nivel mundial. Esos son algunos de los aspectos que despertó este acontecimiento histórico en nuestro país y que muchas hemos esperado desde hace tiempo. De manera particular, yo les diría que desde 1988, y yo todavía no tenía, por supuesto, edad para votar, en aquel entonces tenía 10 años, pero acudí de la mano de mi padre a pues ver qué era esto de las votaciones. Él le platicaba a mi hermano y a mí pues que era un elemento importante, pero también lo había escuchado hablar con mi madre y con otras personas, familiares, amigos, conocidos, pues de que siempre había ocurrido algo en mi país que llamaban fraude electoral y que eso dificultaba que personas diferentes a los grupos de siempre llegaran a ocupar el máximo cargo de la República. En aquel entonces lamentablemente no fue la excepción y así la primera vez que pude votar fue en el año 2000. En aquel entonces ganó la presidencia de la República Vicente Fox. Después volví a votar ya en 2006 por Andrés Manuel López Obrador. Previamente lo hice por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En 2012 volví a votar por Andrés Manuel López Obrador y finalmente ahora en 2018. Así que este es un acontecimiento. Platicaba yo en ocasiones anteriores que justo el día de la elección me entrevistaron jóvenes de Radio Ibero, del programa de radio de la Universidad Iberoamericana, y me decían, ¿qué te motivó hoy a salir a votar? Y le digo, yo les contesté, pues nada más y nada menos que la espera desde 1988 de este momento, que finalmente se concretó en el voto masivo en las urnas de la mayoría de los mexicanos y que hoy día pues nos tiene contando esta historia reciente que comienza, que no es punto de llegada sino de partida a lo que deberá ser la transformación colectiva, conjunta de todos los mexicanos de nuestro querido país. Pues enhorabuena, y a propósito de esto, pues iniciamos con el primer contenido del día de hoy. Habemos presidente de la República. Este contenido lo retomo del portal de noticias BBC Mundo, Noticias del Mundo, y se titula Toma de protesta de AMLO, 5 frases de López Obrador en su primer mensaje como presidente de México.
Esta es una nota avalada por la redacción de BBC News Mundo el 1 de diciembre de 2018, poco después de ocurrida la toma de protesta. Y bueno, aquí vale la pena señalar que pues existe una serie de aspectos importantes a recuperar en materia simbólica. ¿Cuáles fueron estas frases más importantes, más relevantes? Por supuesto, ustedes deben de tener su propia postura, su propia visión al respecto, pero estas frases que se recuperan pues enmarcan en buena medida lo que ha venido caracterizando el discurso de Obrador y lo que se espera caracterice ya el ejercicio del poder como presidente de la República. Aquí aprovecho para invitarlos a que en el post del video nos platiquen cómo vivieron este día, cómo vivieron la toma de protesta de Andrés Manuel el 1 de diciembre, qué fue lo que los llevó en un momento determinado a votar por él, si lo hicieron, si no lo hicieron, también por qué, cuáles son en este caso sus experiencias relacionadas con este histórico día del 1 de diciembre que nos ha tocado vivir y del cual por fortuna nos ha tocado ser testigos. Lo podemos contar y lo podemos contar más adelante a otros. Bueno, pues un primer aspecto tiene que ver, o una de las primeras frases que se destacan es, dice Andrés Manuel, al tomar protesta del máximo cargo del país, me comprometo a no robar. Y esta frase tan sencilla, tan simple pudiésemos pensar, así como inicia diciendo que se trata pues de un cambio de gobierno, pero también un cambio de régimen político, y sin ninguna presunción nos dice de manera sencilla de lo que se trata es de transformar el país, de transformar la forma de gobierno, de transformar las instituciones y ponerlas al servicio del pueblo, y sobre todo de escuchar, de mandar obedeciendo. Pues esta primera frase que recupera la redacción de BBC News Mundo pues nos pone a reflexionar sobre la esencia del pensamiento obradorista y las características que habrá de observarse en materia de ejercicio del poder. El combate frontal, claro, como primera línea de acción a la corrupción. El combate a toda intención de utilizar el poder para servirse o para servir a intereses de grupos de poder político, económico, tanto dentro del sector público como del sector privado, tanto del sector nacional como del sector extranjero. Esta es una de las primeras características que esperamos caracterice el ejercicio del poder en esta nueva etapa de gobierno, que es el combate franco a la corrupción y el ejercicio del poder caracterizado por la honestidad, caracterizado por la transparencia y por la rendición de cuentas de cara a la nación. La segunda frase que se rescata en esta nota es: el presidente de México nunca dará la orden de reprimir al pueblo, y este es otro de los aspectos fundamentales. Lamentablemente, a pesar del reconocimiento que en el propio discurso se hace a las Fuerzas Armadas, la realidad, estas Fuerzas Armadas, que si bien es cierto no han sido partícipes de un golpe de Estado en contra del gobierno civil de nuestro país, como sí ha ocurrido en otras latitudes del continente y del mundo, lo cierto es que también estas Fuerzas Armadas en diferentes momentos de nuestra historia han sido utilizadas y han obedecido las órdenes de autoridades civiles para reprimir al pueblo. Por supuesto, la historia reciente también nos ilustra la práctica de estas fuerzas o de algunos elementos de las Fuerzas Armadas orientadas pues no solo a la represión, sino también al levantamiento de personas, al secuestro, a la desaparición forzada, al asesinato de civiles que, si bien pudieran tener alguna responsabilidad o no, o simple y sencillamente iban pasando por el lugar equivocado, pues fueron objeto de la violencia brutal
de algunos elementos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, este es un elemento también muy importante. El gobierno civil no utilizará los cuerpos, las Fuerzas Armadas del Estado mexicano para reprimir al pueblo. En cualquier caso, serán utilizadas para la atención a casos de emergencia, para la defensa de la soberanía nacional, y como se ha venido planteando de aprobarse en el Congreso y también vía la consulta que se habrá realizar en el próximo mes de marzo, ya en el año 2019, pues la participación en una primera etapa de las policías militares y navales en actividades relacionadas con la seguridad pública, con la seguridad interior, a la cual después pues habrá una etapa de incorporación de otros elementos de las Fuerzas Armadas y también de jóvenes que estén interesados en ser capacitados y participar en lo que pudiese convertirse en la Guardia Nacional, como un elemento que estará dentro de un gran abanico de acciones para concretar la política, el plan de seguridad del próximo gobierno, cuya característica fundamental, a diferencia de otras administraciones, es el aspecto de atención a las causas originales de la violencia, es decir, la desigualdad, el combate a la pobreza, la generación de oportunidades de estudio, de trabajo para nuestros jóvenes. Ahí está la segunda frase de alto contenido en relación a lo que habrá de caracterizar la política y el ejercicio del poder del próximo gobierno. Bueno, ya el gobierno en funciones desde el día 1 de diciembre. 3. La tercera frase que rescata esta nota y que me parece importante es: van a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Y este es un aspecto relacionado con la política de austeridad. Esta política que hoy día ha desatado en ciertos sectores privilegiados de la alta burocracia del gobierno, pues una lluvia de protestas, de amparos por la defensa de sus altos sueldos, de sus altos privilegios, de sus canonjías, mismas que son totalmente una ofensa al pueblo de México, sobre todo en materia de pues lo que implica para las condiciones de vida de la mayoría de la población. Dice aquí Esme Bellatrix Luna: ¿se detuvo la transmisión o solo fue a mí? Pues no sé, aquí me marca que la transmisión está corriendo adecuadamente, me marca que hay buena calidad del video, pero si alguien más está en alguna situación similar, pues les pido nos avisen, nos informen para ver si esto se puede corregir. Yo aquí veo que está conectada la gente, entonces Bellatrix, la recomendación sería reiniciar tu conexión, a ver si con eso resolvemos el problema en tu caso. Muy bien. Bueno, pues decíamos, esta cuestión de la política de austeridad que ya inició, que ha desatado protestas de la alta burocracia, pero que lo cierto es que es necesario sensibilidad por parte de pues toda la población, sobre todo aquellos que han sido históricamente favorecidos, frente a más de la mitad, cerca de 60 millones de habitantes de este país que viven en la pobreza extrema, que no tienen oportunidades de trabajo, de estudio, que requieren desde luego oportunidades. Dice Ara Muñoz, la transmisión está bien, entonces sí, por ahí fue una falla en el caso de la conexión de Esme Bellatrix, esperemos se pueda conectar pronto. Y bueno, aquí lo cierto, y lo dijo muy claro hoy por la mañana en su conferencia de prensa Andrés Manuel, el incremento directo inmediato en el salario, en el ingreso para el sector que trabaja en el gobierno será para quienes perciben menos de 20,000 pesos mensuales. Quienes perciben de 20 a 50,000 pesos mensuales conservan su ingreso y solo serán sujetos de los incrementos relacionados con el tema inflacionario, es decir, los incrementos para evitar que la inflación vaya mermando su ingreso.
arriba de 50,000 pesos, desde luego que habrá ajustes y sobre todo quienes rebasan el tope del salario que se ha tasado para el nuevo presidente de 108,000 pesos mensuales, pues tiene que haber un recorte y esos recursos tienen que ser utilizados o está planteado que sean utilizados precisamente para programas sociales, para atender a los sectores más necesitados de la población. Y ahí lo que habría que preguntar ¿es insuficiente un sueldo de 50,000, 60,000 pesos, de 100,000 pesos? ¿No les alcanza? Pues imagínense cómo viven familias enteras con un ingreso mensual de 2,500, de 3,000 pesos mensuales. Es momento de voltearnos a ver de manera empática, de manera solidaria y poner, digamos, en el centro del debate el interés colectivo por encima del interés individual. Entonces, ahí está esta política de austeridad, que está impulsándose desde ya y que es una de las frases, de los aspectos que se resaltan del discurso en la toma de protesta por parte de Andrés Manuel López Obrador. El 4, la frase 4, que dice no es mi fuerte la venganza y que tiene que ver con este borrón y cuenta nueva, con este punto final y un nuevo comienzo en materia de regeneración de la vida pública, de regeneración de las instituciones, de un llamado al orden, al buen comportamiento, a la honestidad de los gobernantes y de la sociedad mexicana en su conjunto, como un elemento que nos permita volver a confiar en nosotros, volver a confiar en las instituciones, volver a confiar en los gobernantes y sobre todo aprovechar de manera adecuada los recursos que son de todos los mexicanos para satisfacer las necesidades de la población, por supuesto, primero enfatizando los sectores más vulnerables, los sectores olvidados históricamente, con los que se tiene una deuda que hay que saldar precisamente para poder generar oportunidades de desarrollo equitativo y una redistribución de la riqueza mucho más justa. En ese sentido, pues podemos estar de acuerdo o no en el borrón y cuenta nueva. Lo cierto es que en todo caso, estos asuntos, como lo planteó precisamente Andrés Manuel, tendrán que ser también consultados con la población. Si la población en un momento determinado dice que lo que quiere es una persecución judicial, política, que lo que se quiere es llamar a cuentas a funcionarios de todos los niveles de gobiernos, de administraciones anteriores, pues si eso es lo que dice la mayoría, se habrá de realizar. Pero aquí lo importante es que el nuevo gobierno ponga énfasis en su plan de acción, en los 100 puntos que presentó precisamente el sábado en el Zócalo de la capital, y eso pues requiere concentración absoluta para poder ejecutar estos programas, estas acciones, estas políticas públicas y no distraerse en lo que muchas veces termina siendo un circo. ¿De qué nos serviría tener encarcelados a estos funcionarios? En todo caso, lo que yo sí estaría de acuerdo es que se les iniciara un proceso, se esclareciera su nivel de responsabilidad, si son objeto de algún delito, sobre todo enriquecimiento ilícito, que se les congelen sus cuentas, que se confisquen sus bienes y estos bienes mal habidos se destinen precisamente a los programas sociales, a atender las necesidades de la población más vulnerable del país. Al final el dinero que tengan o que hayan obtenido al amparo del poder pues son recursos públicos y es necesario que vuelvan a su cauce para darles buen uso. De otra cuestión, la verdad es que a mí en lo particular no me interesa ver a ninguno de sus personajes tras las rejas. Que devuelvan lo que se robaron, por supuesto, pero lo más importante, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo con el nuevo gobierno, lo importante es concentrarnos todos, sociedad y autoridades, en la reconstrucción de nuestro país, en la regeneración del tejido social, en la reconstrucción de nuestras instituciones para el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los que vivimos en este querido pero pues lastimado país. Bueno,
Pues ahí, así las cosas, amigas, amigos, y bueno, este es otro de los aspectos que nos está recalcando. Se me fue la nota aquí, perdonen ustedes, estaba yo comentando, pero de pronto parece que se nos fue la nota de, que estaba yo comentando. Y bueno, la última frase tiene que ver precisamente con esta cuestión de pues el uso de los recursos, y de qué manera podemos utilizar estos recursos para eh, lograr a través de esta política de austeridad el la atención pues a los sectores más vulnerables, la atención a los programas sociales, a las becas, a todo esto que ha planteado el nuevo gobierno en materia de atención a los niños, a los jóvenes, a las madres solteras, a las personas de la tercera edad, a las personas con capacidades diferentes, es decir, este uso social de los recursos para atender a los sectores más vulnerables de la población. Así, entonces, la nota, así el contenido y estas frases que destacan pues la redacción de BBC News Mundo sobre lo que fue el discurso de toma de protesta de Andrés Manuel. Y aquí otro aspecto para complementar justo los acontecimientos del 1 de diciembre es una nota del portal de noticias Huffington Post que titula La foto de AMLO que comparan con un cuadro de Diego Rivera. Esta es una nota firmada por Cristina Díaz y esta fotografía pues es precisamente en el marco de lo que fue la ceremonia de entrega del bastón de mando por parte de nuestros pueblos originarios a el ya investido presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es una de las fotografías en donde aparece él al centro con su esposa, con el bastón de mando, y de fondo están los representantes de los distintos pueblos originarios del país. Es una imagen con mucho colorido, es una imagen con una gran energía, con un gran simbolismo que efectivamente se asemeja a los murales de este extraordinario pintor mexicano muralista Diego Rivera. Pues ahí está la nota y les comento rápidamente, espero que estén ustedes enterados, particularmente el bastón de mando se entrega en las comunidades indígenas a la autoridad de la comunidad, del pueblo, a quien está tomando el mando o el cargo dentro de una comunidad indígena. Y lo que simboliza es el poder y la jerarquía de estos líderes. Quien lo recibe tiene la máxima responsabilidad de trabajar con honestidad, que este es uno de los aspectos que está muy presente, decíamos, en el discurso de Andrés Manuel. Luego de la ceremonia de entrega del bastón de mando al presidente de México, muchos fotógrafos captaron el momento, esto que les comentaba, de un cuadro moderno de Diego Rivera. Pues AMLO y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller aparecen rodeados de representantes de las comunidades indígenas, quienes resaltan por los coloridos de sus vestimentas. Entonces, esta imagen y este acontecimiento de la ceremonia, su simbolismo, su carga energética, su carga histórica, es desde luego de la mayor relevancia. Por un lado, es el primer presidente de la República que es distinguido con este bastón de mando, ¿no? Por otro lado, es importante la postura del nuevo gobierno en relación a estos sectores de nuestra población, nuestros pueblos originarios, que lamentablemente también históricamente han sido marginados de las políticas gubernamentales, han sido olvidados, muchas veces también reprimidos y desde luego discriminados. Entonces, este es el simbolismo que hay detrás de esta ceremonia en el marco de la toma de protesta,
tiene que ver con un carácter, una política de inclusión del próximo gobierno. Esto es algo que no debemos de perder de vista, sobre todo, por ejemplo, ahora que se hablaba del Tren Maya y de que algunos sectores decían que no se tomaba en cuenta a los pueblos originarios. Pues si no se les tomara en cuenta, no habría habido esta respuesta, no habría ocurrido esta ceremonia, que lo que nos habla es de un consenso, de un voto de confianza de nuestros pueblos originarios también hacia el nuevo gobierno, y esto pues desde luego que es visto con la mayor esperanza, con los mejores ojos, porque nos habla de un gobierno que convoca a distintos sectores de la sociedad y que poco a poco pues habrá de ir incorporando a otros sectores, algunos resistentes por cuestiones de información, por postura también, por puntos de vista diferenciados que son válidos, otros por cuestiones de interés político, de interés económico, pero que al final un aspecto que habrá de convocarnos a todos es el interés de el mejoramiento de nuestro país, es decir, que a México le vaya bien, que haya condiciones, oportunidades para todos. Eso es lo más conveniente, porque si seguimos alimentando esta monstruosa desigualdad en la que lamentablemente sumió al país y a sociedades en el mundo entero el llamado régimen político económico neoliberal, pues lo que vamos a ver es que cada vez la violencia, cada vez la criminalidad, cada vez la falta de oportunidades pues va a ir llegando y va a ir impactando a mayores sectores de la sociedad que de por sí pues ya estábamos siendo afectados. Entonces, en ese sentido, enhorabuena por esta imagen, su simbolismo de inclusión, de reconocimiento de distintos sectores de nuestra sociedad, y que poco a poco, esa es la expectativa, la esperanza, vayamos sumando nuevos sectores de la sociedad mexicana que se incorporen, que deseen participar en la construcción, en la reconstrucción de nuestro país, de nuestro querido país México. Pues así el tema de la toma de protesta, el tema de las frases, el tema de la ceremonia de entrega del bastón de mando. Y bueno, también de la BBC News Mundo, amigos, amigas, quiero informarles, bueno, quiero compartirles que hubo un ejercicio de levantamiento de información interactivo titulado ¿Qué esperan los mexicanos de AMLO? Y colocaron cabinas en distintos lugares de la Ciudad de México, en donde algunos especialistas colocaban algún tema importante sobre pues lo que habrá de ser la agenda político-social del próximo gobierno. Por ejemplo, cuestiones como el combate al narcotráfico, la cuestión del ejercicio del poder, la cuestión relacionada con los programas sociales. Y entonces gente, jóvenes, adultos mayores, de distintos niveles socioeconómicos, aparecen dando su punto de vista, su opinión, sus expectativas sobre el próximo gobierno, y es un ejercicio que me parece interesante y que quiero aprovechar también para provocar con ustedes alguna reflexión. Voy a poner el audio de estas encuestas para que lo escuchemos juntos, y a partir de ello ustedes regálenme en el post del video, en los comentarios, qué es lo que esperan ustedes de Andrés Manuel López Obrador, qué es lo que esperan ustedes del gobierno que ya ha entrado en funciones desde el 1 de diciembre, cuáles son sus expectativas, sus puntos de acuerdo, sus discrepancias, sus críticas, qué es lo que esperan ustedes de este gobierno que está comenzando. Y bueno, voy a poner aquí el audio para que lo escuchemos todos juntos. Aquí está. Bueno, aquí está la introducción. Dice, y se instalaron en 3 puntos de la ciudad las cabinas para saber qué esperan los mexicanos del próximo gobierno, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mi nombre es Ernesto Rocheca, soy defensor de derechos humanos y está involucrado en el tema migratorio desde hace
ya varios años. ¿A ti qué te preocupa el fenómeno migratorio? ¿Qué le pedirías al nuevo El gobierno? primer tema Bueno, fue al lo nuevo gobierno migratorio. le pediría, Antes que nada, que se respeten desde luego los derechos humanos. Yo en lo personal consideraría que no deberían de existir fronteras. Que pusiera más énfasis y cuidado en los pueblos indígenas de México, en las personas que han sido desplazadas. Se está por la hablando violencia en del nuestro tema país. migratorio. Y pues bueno, mirar un poco más hacia el interior, no tanto hacia el exterior, ya que pues bueno, aquí también tenemos crimen organizado, tenemos también demasiados problemas sociales y creo que el buen juez por su casa empieza. Yo le pediría que quitar ese programa de Frontera Sur y que sí, que ayudara a los migrantes, pero le pediría que primero ayude a la gente de nuestro país. Mi nombre es Aram Barra y durante la última década he estado trabajando en reforma de política de drogas. Le pido al nuevo gobierno. El segundo tema fue el combate al narcotráfico, la regulación de drogas. Vamos a escuchar la opinión de algunos ciudadanos. ¿Y tú qué opinas? Considero que la marihuana puede ser legalizada bajo ciertos términos en los cuales creo que el consumo excesivo de la misma puede ser contraproducente para la sociedad. Yo creo que en efecto deberían luchar contra el narcotráfico a través de la legalización. Pero también tendremos que pensar sobre aquellos consumos como el tabaco, que hay lugares específicos donde uno lo puede consumir, porque bueno, si por cualquier lado pasamos y alguien fuma marihuana y también hay niños presentes, pues los niños tampoco tendrían por qué estar consumiendo o oliendo a la marihuana. Si se regulariza, sí puede ser una muy buena herramienta contra el narcotráfico y creo que muchos ciudadanos con enfermedades se pueden ver beneficiados gracias a esta regularización. Bien, pues ahí está otro de los temas. Soy directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Estarías de acuerdo con perpetuar el esquema de seguridad que nos tiene hoy en donde estás? Yo sí estoy en contra este tema es sobre la seguridad, la política de seguridad. La ciudad. Yo diría que eso lo metiera solamente ¿Ustedes qué en opinan? Las zonas conflictas, que Ecatepec y todo eso, que ahí sí se necesita mano dura porque los policías salen corriendo. Las cosas no van a cambiar de una u otra forma. Si la política mismo está haciendo corrupción y son los primeros en que son violentos. Bien, entonces ahí está el Soy tema de Elena seguridad. Rejón, presidenta del Movimiento Progresivo. Nuestros tres poderes tienen que ser independientes, pero al haber un poder tan fuerte en una sola persona, esto se desdibuja. ¿Tú qué opinas sobre esto? Centralización del poder es el otro sí, tema. Tienen razón en ese aspecto, pero desgraciadamente pues ya tantas veces nos han robado, tantas veces nos han mentido, tantas veces han hecho lo que quieren, que esta vez, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo que pasó con Morena es el resultado de tantos años de corrupción y de falta de credibilidad y de abuso de los políticos. Bueno, como el PRI, ¿no? También tuvo las cámaras y también tuvo el control de todas las instancias y sus deseos fueron órdenes. O sea, creo que un punto a favor de todo esto de Andrés Manuel es las consultas. Me parece importante que nos esté preguntando, me parece importante que se esté fomentando la participación. Sin duda, no me parece la forma, me parece que hace falta información, mucho más debate, mucho más discusión. Yo la verdad veo bastante absurda, es como espantar con el petate del muerto a un pueblo que lleva 80 años en el sistema que ahora creen que es de Andrés Manuel cuando ha sido del prismo por tanto tiempo. Gracias. Bien, pues este fue el ejercicio que realizó la BBC Mundo el día de hoy, colocando estas cabinas interactivas en diferentes puntos de la ciudad, concretamente 3, y preguntándole a partir de la expresión de algunos especialistas en los temas que se tocaron, la cuestión migratoria, la cuestión de la regulación de la droga, la cuestión de la estrategia de seguridad, de el tema, decíamos el tema migratorio,
o la cuestión de la centralización de los poderes con esta situación que ha sido un poco controversial, por ejemplo el tema de los superdelegados en los estados, o esta mayoría que tiene tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados Morena, pues el cuestionamiento sobre lo que puede ser en materia de contrapesos para el ejercicio del poder, la configuración legislativa, la obtención de la presidencia de la República por parte de Morena, y pues estas formas de relación que se pretenden implementar con los gobernadores de los estados. Entonces la gente opinó, la gente dio su punto de vista. En términos generales, pues se ve con buenos ojos la cuestión de la participación, de la toma de opinión a la sociedad en materia de decisiones importantes, como ha venido ocurriendo a partir de las ya 2 consultas que se han realizado y las que se van a seguir realizando durante todo el sexenio. Entonces, a ver, yo les preguntaría aquí a ustedes, ¿qué es lo que esperan? ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuáles son sus inquietudes, sus dudas, sus críticas, también sus propuestas en relación a el ejercicio del poder por parte del presidente ya en funciones, Andrés Manuel López Obrador, su gabinete, mismo que también ya ha sido presentado, tanto el gabinete de las secretarías formalmente como el gabinete ampliado? ¿Ustedes cuál es su expectativa? ¿Cuáles son sus propuestas? También cuáles son sus críticas respecto a este gobierno que ya ha entrado en funciones. Esta sería la pregunta, y a ver si nos pueden regalar en el post del video su opinión al respecto. Y bueno, vamos al siguiente contenido, amigas, amigos. En este caso es una nota que se desprende del portal de noticias La Silla Rota, y esto en el marco de ya la segunda de las conferencias de prensa que diariamente, por lo menos de lunes a viernes, habrá de realizar Andrés Manuel, toda vez que haya ocurrido la reunión con su gabinete para tratar el tema de la seguridad desde las 6 de la mañana, como lo ha venido mencionando y como lo mencionó desde la campaña. El día de hoy tuvo ya su segunda conferencia de prensa con los medios, tocando pues temas de la agenda nacional, y hay 4 temas que se resaltan de manera particular, que resalta también la redacción de La Silla Rota, este portal de noticias digital en internet. Dice así: los 4 temas que tocó AMLO en su segunda conferencia matutina. En esta segunda conferencia tocó al menos 4 temas importantes o de la mayor relevancia. El primero tiene que ver con el envío. El día de hoy se envió la iniciativa de ley para la eliminación del fuero del presidente de la República, que este es también otra de las promesas de campaña, de los compromisos, y que pues tienen también una fuerte relación con las características fundamentales del ejercicio del poder, como se ha planteado en este gobierno nuevo, que es 0 tolerancia a la corrupción, 0 tolerancia a la impunidad. Y aquí el presidente de México dijo que enviará, de hecho ya la envió el día de hoy al Senado, la reforma al artículo 108 constitucional, que suspende el fuero del presidente de la República. Así, el titular del Ejecutivo puede ser juzgado, o podría, de ser aprobada la iniciativa, podría ser juzgado por actos de corrupción incluso estando en funciones, ser retirado del cargo para ser juzgado y dar cuenta de sus responsabilidades. Este es un aspecto fundamental, y desde luego que la iniciativa que ya se había enviado a la Cámara de Diputados y que fue detenida por el PRI, por el PAN, por los legisladores de Movimiento Ciudadano, pues que incluía a funcionarios de distintos niveles, incluso por supuesto los gobernadores, pues fue contenida. Pero para poner el ejemplo, en este caso se manda la iniciativa en materia de cuestión presidencial, y a partir de ello esperemos también se impulse para otros servidores públicos, porque lo que hemos visto es que efectivamente el uso del fuero
para los altos funcionarios de este país, pues ha sido en muchos de los casos sinónimos de impunidad. Por supuesto, también hay otros sectores de la sociedad y de pues la política en nuestro país que se manifiestan en contra de quitar el fuero a los servidores públicos, sobre todo al presidente de la República, ya que consideran que esto implicaría inestabilidad, incertidumbre para la figura presidencial y para el ejercicio del poder en el país. Sin embargo, pues esta ha sido una bandera de Andrés Manuel desde la campaña, y aquí lo que está dando al lugar es pues a un acto de congruencia, a un acto de consecuencia en relación a lo que ha venido manejando, a lo que ha venido expresando y que es su convicción: combate a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Otro de los temas que se tocaron en la conferencia fue el pleito, dice pleito con los gobernadores, y esto sobre todo por la cuestión de los llamados superdelegados. Fundamentalmente la intención de los superdelegados, de los delegados en los estados, es vigilar el ejercicio de los recursos. No es para nadie desconocido el caso de desvío de recursos por los gobernadores en Chihuahua, en Veracruz, en Quintana Roo, en Hidalgo, en el Estado de México, por gobernadores desde la administración anterior y todavía quienes se encuentran en funciones. Entonces aquí lo importante o la intención fundamental de estos delegados es que el presidente de la República tenga gente de confianza que pueda estar supervisando, que no interviniendo ni violentando las funciones de los gobernadores elegidos por los habitantes de cada entidad federativa, pero sí supervisando, transparentando, abonando a la rendición de cuentas en materia de uso de los recursos públicos, que al final son de todos los mexicanos. En ese sentido, creo que nadie puede regatear la importancia y la necesidad de que haya la mayor cantidad de filtros, la mayor vigilancia, la mayor transparencia y rendición de cuentas para el uso de los recursos que son de todos los mexicanos. Pero ahí evidentemente pues hay un jaloneo político que trata también de generar cierta negociación con el gobierno federal para pues preservar algunos privilegios, algunas canonjías, o simple y sencillamente pues por llamar la atención, tratando de hacer parecer esta presencia de los delegados como un ejercicio de autoritarismo, como un ejercicio de desconocimiento de la soberanía de los gobiernos estatales. Pero pues lo cierto es que si el compromiso es el combate a la corrupción, el combate a la rendición de cuentas, la transparencia y desde luego la bandera de la honestidad como un elemento fundamental del ejercicio del poder y de los cargos públicos, pues es necesario tratar de garantizar, porque todavía hay muchos gobiernos en los estados que pertenecen pues a esta clase política amañada, corrupta, que está acostumbrada al saqueo, al desvío de recursos, a la manipulación de el gasto público, que se utiliza pues para todo menos para lo que realmente se tiene que utilizar. Todavía hay gobernadores del PRI, del PAN, en los distintos estados de la República, pues que lamentablemente pues no han dado las mejores cuentas ni tienen los mejores antecedentes. Desde luego esto pues también toca a los gobernantes, a quienes van a ejercer funciones de gobernadores de Morena y de otras agrupaciones políticas, que en todo caso a quienes se deben no son a sus organismos políticos, a sus partidos, sino a la sociedad mexicana, a la sociedad de cada estado de la República. Y ahí pues lo más importante es transparentar el gasto público, la rendición de cuentas y sobre todo que la ciudadanía esté informada en todo momento dónde están sus recursos, en qué se están utilizando y cuál es la mejor opción para ser utilizados, para ser aplicados esos recursos. Por eso la importancia de las consultas ciudadanas para que la sociedad participe en la toma de decisiones. Pues ahí está
No hay en realidad un pleito, algunos se están forcejeando como el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pero al final pues no son más que chantajes políticos que poco a poco pues habrán de irse superando, porque estoy seguro que lo que prevalecerá pues será el interés colectivo. La misma sociedad, en este caso de Michoacán, como de los otros estados de la República, pues tiene que llamar al orden a sus autoridades, llamarlos a cuentas y decirles, bueno, si de lo que se trata o la intención es transparentar el uso de los recursos, pues el que nada debe, nada teme. Y a mí como ciudadano, pues sí me interesa que haya claridad en cómo se están utilizando y a dónde se están destinando los recursos que son de todos los mexicanos. El otro tema que se trató tiene que ver con la reducción de sueldos, que ya comentábamos un poco al inicio de la transmisión, y que pues hoy se presentaron una serie de amparos, sobre todo impulsados desde la Suprema Corte de Justicia por la alta burocracia del país, que pues está inconforme con la reducción de los sueldos, pero aquí lo que tiene que prevalecer desde luego es el interés colectivo, el interés de la mayoría, y no podemos tolerar que en un país como el nuestro haya familias que vivan con 3,000, 3,500 pesos al mes y haya funcionarios que estén ganando 500,000, 600,000 pesos al mes. En ese sentido, ni la iniciativa privada paga esos salarios. Y a quien le llega a pagar esos salarios es porque verdaderamente están calificados en materia de currículum, de formación, de experiencia. Habría que ver cuántos de los servidores públicos de la alta burocracia de este país, que muchas veces han obtenido su cargo a partir de compadrazgos, de amiguismos, de relaciones familiares o de otro tipo, realmente están calificados para percibir un salario de esa envergadura en el sector privado, pues que nos demuestren qué tan capaces son, a ver si la iniciativa privada quiere contratar a estos talentos de la política que se dan verdaderamente vida de reyes cuando el pueblo está careciendo de lo fundamental. Y el otro tema tiene que ver con la seguridad, recordando este compromiso relacionado con el reporte diario de los delitos en el país y de las acciones que se toman o que se tendrán que tomar cada día en materia de combate a pues la ocurrencia de las conductas antisociales, de las prácticas delictivas. Lo que se comentó en este sentido es que los instrumentos de información que se tienen en este momento brindan datos cada 15 días de la incidencia delictiva en el país. Entonces lo que se habrá de buscar es que haya fuentes de información fidedigna para reducir el tiempo en el que se obtiene esa información y poder en ese sentido implementar la toma de decisiones, el diseño de políticas para garantizar la seguridad de la población de manera expedita, de manera puntual y con la mayor pertinencia posible. Por otro lado, también se habló pues de la estabilidad financiera que ha estado presente desde la toma de posesión, a pesar de que se hablaba de algún embate financiero, sobre todo en el marco de pues lo que fue la consulta para tomar la opinión de la ciudadanía y que a la postre derivó en la cancelación del nuevo aeropuerto. Hoy se dice que las obras continúan por cuestiones contractuales, por cuestiones de los convenios firmados, pero que la intención del gobierno es la cancelación de esa obra. Se va a buscar la manera de negociar, de garantizar y dar certidumbre a los inversionistas, pero el proyecto de Santa Lucía, el proyecto de modernización del aeropuerto actual y quizá pues también la ampliación de la operatividad del aeropuerto de Toluca es la agenda o es lo que se tiene en mente del gobierno que ya ha entrado en funciones, y esa decisión respaldada por la voz ciudadana obtenida en la consulta pues se mantiene, está ahí presente. Y bueno, esos son algunos de los temas que se tocaron el día de hoy en la conferencia de prensa. Y finalmente, amigas, amigos, quiero cerrar la transmisión del día de hoy con este contenido que es desde luego de la mayor relevancia y que es un caso emblemático.
emblemático por lo que significó en el sexenio anterior, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y lo que significa para el gobierno que ha entrado en funciones como una manera de pasar la prueba y verificar desde el principio que se tiene toda la voluntad política y toda la autoridad moral para combatir la corrupción de fondo, para llegar al conocimiento de la verdad en casos en los que, como el que voy a mencionar, y que seguramente ustedes ya saben a cuál me refiero, lo que se busca es conocer la verdad histórica de los acontecimientos y a partir de ello castigo a los responsables, pero fundamentalmente sentar el precedente para que nunca más haya un caso de esta naturaleza que lastima, que lacera de manera muy, muy importante a la sociedad mexicana. Y me refiero al caso Ayotzinapa, el caso de nuestros compañeros normalistas desaparecidos desde el 27 de septiembre del 2014 en los acontecimientos que ya todos conocemos de la llamada Noche de Iguala. Y aquí esta nota que recupero del portal de noticias digital Polemón, titulada Lo que EPN no hizo con Ayotzinapa en 4 años, AMLO lo realizó en un día. Esta nota es avalada por la redacción del portal Polemón, portal digital de noticias, y dice así: lo que no hizo Enrique Peña Nieto en 4 años de gobierno, Andrés Manuel López Obrador lo realizó en un solo día. Firmó un decreto para crear una comisión que investigara el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Además se comprometió a incluir en la misma familiares de los normalistas, expertos y funcionarios de la nueva administración. Recordemos que esta fue una de las mociones hipócritas que hizo la derecha, particularmente los legisladores del Partido Acción Nacional, el día de la toma de protesta en el Congreso. Se pusieron a contar, como ha sido ya una consigna y un reclamo histórico de la sociedad mexicana en relación a la desaparición de nuestros compañeros normalistas. Y la respuesta que dio Andrés Manuel en ese momento fue sí, precisamente lo que se va a hacer es abrir una comisión de la verdad para indagar lo que pasó en la noche de Iguala en el año 2014 y deslindar responsabilidades, llegar al fondo de los acontecimientos y que la sociedad mexicana conozca la verdad. Y ahí sí, a los responsables del gobierno federal, de la delincuencia organizada y de cualquier otro sector que haya participado, que haya sido responsable en estos acontecimientos, tendrá que ser llamado a cuentas y tendrá que rendir frente a la justicia. Tendrá que dar cuenta y enfrentar las consecuencias de sus actos. Así, imagínense ustedes, esta comisión no solo estará integrada por especialistas, por funcionarios del gobierno, sino también estarán participando algunos de los padres de familia o quien ellos definan como sus representantes para las indagaciones del caso. La comisión retomará el trabajo de la Procuraduría General de la República, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y, muy importante, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, que, dicho sea de paso, fue expulsado por el gobierno de Peña Nieto una vez que empezaron a acercarse a la mayor veracidad de los acontecimientos a partir de las indagaciones, en contraste con la llamada verdad histórica de la Procuraduría General de la República, que hoy conocemos como la mentira histórica. Más tardar, dice el comunicado, en 30 días comenzará a operar con el objetivo de resolver el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Con este acuerdo se inicia el proceso de búsqueda de los jóvenes. Con este decreto se ordena a todo el gobierno en lo que corresponde al Poder Ejecutivo para que se preste todo el apoyo a la comisión, a los padres y así llegar a la verdad. Todo el gobierno va a ayudar con este propósito, dijo el mandatario. Y bueno, pues esto se convierte ya en una realidad en la que se está
empezando a trabajar, y pues una de las frases pronunciadas por una madre de familia de estos jóvenes que han desde entonces estado buscando y tocando puertas dentro y fuera del país para pues saber qué fue lo que pasó con sus hijos, dijo que pues esperaba que el nuevo gobierno nos saque, dice, de este basurero donde nos dejó Peña Nieto. Pidió que el caso no quede impune y que no se olvide de los padres y de los estudiantes. Pues así, esta primera decisión, esta primera resolución por parte del nuevo gobierno en materia de un caso emblemático de injusticia, de opacidad, de corrupción y de pues indiferencia de las autoridades del gobierno anterior, del sexenio anterior, para con un sector de la población que fue, como muchos otros de la sociedad mexicana, flagelado por la violencia, por pues la inseguridad desatada por esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, que a la postre lo que ha venido develando pues es un contubernio entre las autoridades de sexenios anteriores, desde los niveles locales hasta los niveles federales, la presidencia de la República, con el crimen organizado. Y lo que hoy hemos alcanzado a saber por investigaciones periodísticas, por las investigaciones de especialistas internacionales, es que lo que muy probablemente ocurrió es que los jóvenes fueron levantados porque de manera incidental en uno de los camiones que tomaron para hacer su manifestación hacia la Ciudad de México en el marco de pues la movilización por el 2 de octubre de aquel año, en 2014, y pues había un cargamento importante de droga en uno de los camiones, y esto movilizó a las redes del narcotráfico en el estado de Guerrero, comandadas por redes del narcotráfico desde los Estados Unidos, en Chicago particularmente. Movilizó a la policía municipal de Iguala, de Cocula, de Huitzuco, a la policía federal, a elementos del ejército mexicano, con conocimiento de la presidencia municipal de Iguala, del gobierno del estado de Guerrero y del gobierno de la República encabezado por Enrique Peña Nieto en aquel entonces. Y esto entonces explica la opacidad, la indiferencia y la resistencia del gobierno mexicano a conocer y dar información sobre lo que ocurrió con los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Pues así las cosas, y la expectativa de que ahora sí la sociedad mexicana sea informada de qué fue lo que pasó en esos acontecimientos en esa noche del 26 y del 27 de septiembre, la madrugada del 27 de septiembre del 2014, con los jóvenes estudiantes. ¿Quién los levantó? ¿Quién los confundió? ¿Cuál fue? ¿Quiénes participaron en materia de órdenes por parte de autoridades de distintos niveles? ¿Y cuál es el nivel de responsabilidad de cada uno de estos actores? Pues así las cosas, amigas y amigos. Ya con este contenido vamos cerrando la transmisión del día de hoy. En resumen, pues nos hemos dedicado a dar cuenta de los acontecimientos más importantes desde el sábado 1 de diciembre, en la toma de posesión de el nuevo presidente de la República, y pues lo que han sido algunas de sus acciones más importantes desde ese día al momento. Estamos hablando de 4 días en los que ha habido una gran expectativa a nivel internacional, desde luego a nivel nacional. Seguimos dialogando, debatiendo en la sociedad mexicana, propios y extraños, simpatizantes, críticos. Esto es parte de la vida política, de la vida democrática, que hay que seguir fomentando el diálogo, el debate, pero desde luego de manera respetuosa, con capacidad de escucha y sobre todo poniendo por delante lo más importante, que es el interés colectivo, el interés de que a todos nos vaya bien, de que le vaya bien al nuevo gobierno, porque eso va a redundar también
en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos, ¿no? Entonces, bienvenido al debate, bienvenida la crítica, bienvenida las propuestas, pero siempre poniendo por delante el interés colectivo, el interés de México por encima de cualquier otro interés individual o de grupo de élite político económico, sea nacional, sea internacional. Bueno, pues amigas y amigos, estamos cerrando la transmisión del día de hoy. No vi comentarios relacionados con esto que les preguntaba, cuál es su expectativa, cuál es su punto de vista, su propuesta, su crítica relacionada con lo que ya se ha convertido en el nuevo gobierno de nuestro país, y por otro lado también pues la expresión de su punto de vista en relación a los acontecimientos, a la toma de decisiones. Sabemos que todavía los medios masivos de comunicación están dando patadas de ahogado, están dando los últimos pataleos para tratar de chantajear, para tratar de conservar sus dádivas, sus prebendas. Esto es algo que pues ya se ha dicho no va a seguir ocurriendo. Lo que se busca es que haya un periodismo de investigación crítico que cumpla con su función social, ya no un periodismo oficioso que se dedique a leer los boletines de prensa de la Presidencia de la República o de la élite financiera para generar una opinión pública a modo. Al contrario, y en ese sentido los medios digitales como este y como muchos otros que ya están en la esfera de internet, pues cobran un papel fundamental. Las redes sociales, los canales de YouTube, los contenidos que se dedican pues también a hablar de la realidad nacional, a informar, a promover, como es la intención de este espacio, una cibercultura por el consumo, pero también la producción inteligente de contenido en la red, un contenido que abone al diálogo, a la reflexión, a la crítica, a la propuesta, pues es lo que poco a poco va a ir generando otro tipo de participación, otro tipo de sociedad, otro tipo de conciencia relacionada pues con la realidad que nos toca vivir a todas y a todos en este querido país México, hoy creo yo esperanzado en lo que habrá, en lo que es ya el inicio de la reconstrucción de la llamada cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Pues amigas, amigos, termino la transmisión del día de hoy nuevamente invitándoles. Decíamos que la expectativa de este espacio es que tengamos en breve contenidos durante toda la semana de Ciberterritorio. En este caso, la emisión de los días martes pues, es del Ciberterritorio informativo. ¿Qué tipo de ciberterritorio quieres construir tú? A partir del contenido, recuerda que podemos hablar de contenido relacionado con las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, cuando las utilizamos para eso, pero también podemos hablar de las TAC, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, cuando la utilizamos en un sentido educativo, autoformativo, y tecnologías del empoderamiento y la participación social, TEP, de la colaboración, de la organización social, de la participación. Por ejemplo, el viernes pasado fui me invitaron a una charla, yo soy psicólogo y a dar una charla sobre sexualidad infantil en un consejo técnico de preescolar, y me comentaban las maestras que en Xochimilco tienen tienen grupos en Facebook, pero también en Twitter, que se dedican a informar sobre incidentes de violencia, de delincuencia, de incidentes de tránsito, temas pues de servicios, es decir, son grupos que se dedican a informar de la cotidianidad, de los acontecimientos diarios que ocurren en los barrios, que ocurren en aquella alcaldía de la Ciudad de México, en Xochimilco, y que se convierten en un brazo, en una herramienta de información, de prevención de accidentes, de prevención del delito para pues los habitantes de aquella localidad, de aquella alcaldía.
Este es un ejercicio interesante, por ejemplo, de uso de las tecnologías como tecnologías del empoderamiento y la participación social. Entonces, yo les vuelvo a invitar. Por ahí Mariana Tamila nos había dicho que sí estaba interesada en la generación de un espacio, de un ciberterritorio en algún día de la semana relacionado con temas educativos, particularmente en el ámbito de preescolar. Pues la invitación sigue abierta para ella y para todos quienes quieran en un momento determinado iniciar la transmisión de contenidos. Les reitero que si yo puedo orientarles en algo, lo puedo hacer con mucho gusto, pero lo más importante es que pronto tengamos los contenidos de ustedes. Ustedes definan de qué quieren hablar, qué temas quieren tratar. Lo importante es que promovamos el uso responsable e inteligente para la producción y consumo de contenido en la red. ¿Qué tipo de ciberterritorio quieres construir? Pues con eso, amigas y amigas, me despido el día de hoy. Mi nombre es Manuel López Sáenz y pues vamos a mandar saludos, por supuesto, a quienes nos han acompañado en la transmisión del día de hoy. Alberto Armando Ponce Cortés, saludos. Irma González Licona, saludos. Mafer Mesa Antúnez, muchos saludos también. Fanny Méndez, saludos. Brenda SH, saludos, que también nos estuvo acompañando. Esme Bellatrix, que nos decía que tenía problemas con la señal, creo que ya se corrigió. Herendira Acuña, también saludos. Mariana Atamila, saludos. Edna Martínez, saludos. Sinji Wok, saludos. María Bonita, saludos. Itzel CG, saludos. ¿Quién más por ahí? Ara Muñoz, muchos saludos. Esme Bellatrix nos decía se detuvo la transmisión, pero parece que ya corrigió. Ara Muñoz nos decía la transmisión está bien. Vaner Retana Vaz, saludos. Yasmín de Martínez, saludos. Ruby Monzón Ramírez, saludos. José Zabalza, saludos, que también nos estuvo acompañando. Verónica Sánchez, saludos. Sandy Villalobos, saludos. Lore TL, saludos también. Estefanía Cureño, muchos saludos. Nelly Valderas, Maribel López, saludos. Saludos. Michelle Mariana, saludos. Estitam, saludos. Angeli Aguilar, saludos. Santander Reyes Hebert, saludos. Alguien que tiene ahí signos chinos en su nickname, saludos. Chinos o japoneses, no sé qué sea. Bueno, pues saludas a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esto fue... no, espérenme. Bueno, rápidamente la recomendación de lectura del día de hoy. Este texto de el extraordinario filósofo de nacimiento argentino, pero mexicano ya por adopción, Enrique Dussel, 14 tesis de ética hacia la esencia del pensamiento crítico, justamente parte del ejercicio que pretendemos hacer acá. Les comparto rápidamente que este libro está editado en el año 2016 y está publicado por la editorial, aquí está, editorial Trota, con doble T, Trota. Esta obra pues es una de las más recientes de este extraordinario filósofo latinoamericano, Enrique Dussel. Tuve yo la oportunidad de estar en la presentación del libro en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y quiero compartirles rápidamente un pasaje de este libro que nos habla precisamente del componente de criticidad como un aspecto necesario del comportamiento ético-social en las sociedades contemporáneas y desde luego también que tiene que ver con el reconocimiento de voces, de colectivos, de actores que históricamente han sido marginados de la sociedad, en este caso de una sociedad como la nuestra. Dice así: necesitamos ahora una nueva categoría filosófica que no existió entre griegos ni modernos. Es una crítica a la filosofía grecolatina, es decir, el cara a cara, el rostro de un ser humano ante otro ser humano sin mediación.
Dice, el miembro de un sistema, por ejemplo, económico, no aparece como alguien, sino como algo, es decir, como un objeto al visitar la empresa productiva, pero si en medio del ruido de la fábrica se levanta un obrero y le dice al propietario, tú, que eres tan bondadoso, que formas parte de una asociación protectora de animales, ¿no se te remueve el corazón ante mi sufrimiento? Entonces surge de pronto alguien que rompe el ser funcional, una parte definida desde el capital, del ser humano para revelarse como otro, como alguien que interpela. Surge esa protesta desde la exterioridad del capital, desde la nada, desde aquello que ha sido invisibilizado. Es que justo esta es parte de la invitación de este contenido, la invitación a interpelar, a interpelarnos, a hacernos visibles a través de la exteriorización de nuestro punto de vista y aprovechar estos extraordinarios medios tecnológicos para hacer esa exteriorización, para visibilizarla, para hacerla emerger en un concierto de voces y llamar al diálogo colectivo, al diálogo para la reflexión, para la crítica, para la construcción de conciencia. Aprovechar estos recursos tecnológicos precisamente para dar cabida a este diálogo desde la exterioridad, desde los que no han tenido voz, desde los que han sido invisibilizados, desde los que no han sido tomados en cuenta históricamente. Eso es parte de lo que ocurrió en julio pasado, cuando un sector de la sociedad históricamente marginado, olvidado, fue a las urnas y votó masivamente por una opción. Eso es lo que pasó a partir del 1 de diciembre, cuando un sector de la política y de la sociedad mexicana finalmente llega al poder después de décadas y décadas de lucha contracorriente para llegar a este momento y lograr por la vía político-electoral, democrática, pacífica, la transformación de un país como el nuestro. Entonces, el llamado de este espacio Ciberterritorio Informativo por la promoción de una cibercultura para la producción y consumo inteligente de contenido en la red es justo desde esta ética del pensamiento crítico que nos plantea Enrique Dussel, interpelarnos, interpelar a la sociedad, interpelar a las autoridades, interpelarnos entre nosotros para llamar a un diálogo que reconozca a la diferencia, que reconozca al excluido, que reconozca al olvidado, que lo reconozca como parte integral de nuestra sociedad, de nuestro país, que demanda ser escuchado y que desde esa escucha es como podemos construir el país que todos queremos, que todos necesitamos y en el que todos merecemos vivir. Bueno, pues ahora sí cerramos entonces con esta recomendación de lectura, 14 tesis de ética hacia la esencia del pensamiento crítico de Enrique Dussel, editorial Trota del 2016. Mi nombre es Manuel López Sáenz, esto fue Ciberterritorio Informativo, hoy 4 de diciembre del 2018. Muy buenas noches, Ciberterritorio Informativo en su edición número 16. Que descansen y hasta la próxima.